Hola, ¿cómo estás? La propuesta que te traigo hoy son flores de maíz, o sea, flores de la hoja de maíz. Y te voy a transmitir desde mi experiencia cómo secar y conservar la hoja. Bueno, te cuento que cuando empecé en este mundo de las manualidades, empecé trabajando con naturaleza muerta o flores secas. En este proceso trabajamos con la hoja del maíz, me refiero a mi suegra y a mí. Ella empezó primero que yo y luego yo me incorporé. Antes de hacer este video estuve buscando información sobre este tema, buscando otras alternativas, otras experiencias de personas que se dedican a trabajar con este tipo de hoja o que en algún momento han trabajado con las hojas de maíz. Y en esta investigación vi que muchas personas utilizan el azufre para tratar las hojas para que no adquieran moho o insectos, y la verdad es que nosotros nunca utilizamos este tipo de tratamiento con las hojas. Disculpen el cambio de luz, es que yo utilizo la luz solar para grabar y en este momento precisamente se puso una nube. Ya pasó. Nosotras extraíamos la hoja de la mazorca de maíz, la poníamos a secar al sol por un día o dos, casi siempre por un día. En Cuba el sol es muy fuerte. Luego la poníamos sobre unos paños durante unos días para que terminara de secarse y luego la almacenábamos en cajas de cartón. He visto que muchas personas utilizan bolsas de plástico. Quizás este sea el motivo por qué les adquiere el moho. Pero en el caso nuestro nunca lo hicimos de esa manera. Siempre utilizamos cajas de cartón para guardar las hojas casi siempre de un año para otro. Porque el maíz en Cuba es por temporada. No es como otros países que durante todo el año puedes conseguir el maíz, aguacate. Otro dato importante que quiero que tengas en cuenta es que Cuba, si no lo sabes, es un país tropical con una humedad relativa de un 80% casi siempre. O sea, es bastante alta la humedad aquí y sin embargo nunca nos adquirieron moho las hojas que nosotros utilizábamos. Así que espero que esta información te sea de ayuda. Si tú has trabajado con ella en alguna ocasión y difieres de mi opinión o de mi experiencia, por favor déjame en los comentarios cómo le hiciste, qué procedimiento utilizas, porque me gustaría también conocer tu experiencia. Pero si tuviera que utilizar algo para alejar a los insectos o los bichos, creo que utilizaría vinagre. El vinagre es muy poderoso para alejar a los insectos de nuestras manualidades. De hecho, se utiliza para trabajar la porcelana fría. Se le pone un poco a la masa y es para evitar que los bichos o los insectos se la vayan a comer. Entonces creo que sería muy buena opción en el caso de que te haya sucedido que pruebes con el vinagre. Antes de comenzar el video quiero mandarle un saludo muy especial a Carmen López, Diana Menéndez, a Caridad García, mi suegra, que siempre me está apoyando y comentando todos mis videos. Gracias por el apoyo. A Alma Costa, a Briana Borges, Joanis de Armas y a yo. Yo no soy yo, valga la redundancia. Yo es una persona que me dejó, que ese es su nombre de perfil, que me dejó un comentario muy bonito en el video short que hice para YouTube sobre las flores del maíz, donde puse todo el proceso desde que comencé con la mazorca de maíz y cómo aprovechamos, hicimos una rica tamalada cubana y les sugerí que aprovecharan todas las bondades de la naturaleza y que aprovecharan en este caso la hoja del maíz para hacer flores o cualquier cosa para sus manualidades. Si no lo has visto, te invito a que entres a mi canal y enseguida vas a ver la sección de shorts. Hay muchos videos cortos y puedes verlos y puedes ver el comentario de yo ahí. Pero esto no termina aquí. En el próximo video vamos a hacer
una manualidad utilizando las flores que confeccionamos en este video. Así que no te lo pierdas. Entonces nada, no les entretengo más, así que vamos a ver el video. Para la idea número 1, vamos a tomar un pedazo de hoja, la vamos a doblar de esta forma y vamos a realizar unos cortes para hacer el centro de la flor. Lo voy a enrollar de esta forma y le voy a poner otra capa para hacer el centro un poco más grande. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y no olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en pantalla. Además de que puedes compartir este video con tus amigos. Vamos a cortar los pétalos de diferentes tamaños. Yo estoy dándole forma a los pétalos en seco, pero también puedes humedecer la hoja, la pones a escurrir en una servilleta y luego con una plancha de pelo, cuando aún estén un poco húmedos, o sea ya estén secos, pero que se sienta suave la hoja, con una plancha de pelo le puedes dar la forma y quedan muy bonitas. Vas pegando los pétalos con silicona. Y así queda terminada la primera flor. Para la idea número 2, vas a cortar tiras de esta forma, siempre tratando de que las puntas te queden con una forma puntiaguda. Le vas a dar forma con la tijera de así, no hay necesidad de mojarlo. Como puedes ver con la tijera, puedes hacerlo perfectamente. Vas a hacerlos de diferentes tamaños y los separas por grupo. Siempre vas a empezar por el primer grupo de pétalos que vas a poner, que sean los más pequeños, luego los medianos y al final los más largos. Los vas a ir pegando de esta forma. Mientras más pétalos tenga, más bonita queda la flor. Pero bueno, ya esto queda a gusto tuyo. Le pones cuantos pétalos quieras y en dependencia del arreglo que vayas a realizar. Como te comenté al principio, en el próximo video vamos a estar haciendo un arreglo con estas flores. Como puedes ver, al terminar la flor puedes cortar los pétalos que te quedaron más largos que el resto. Para la idea número 3, voy a cortar unos pétalos más pequeños con forma de piquito
Como puedes ver, no hay necesidad de mojarlos, toman la forma perfectamente. Voy a hacer una flor bastante parecida a la del inicio, pero en este caso la voy a hacer un poco más pequeña y me voy a ayudar de un aplicador para hacer el centro. Y además, como es una flor más pequeña, me va a ser más fácil manipularla de esta forma. Voy a tratar de que me quede bien esponjosita la parte del centro. Y de la misma forma vas a ir pegando los pétalos, siempre empezando por los más pequeños, los medianos y luego los más grandes. Bueno, espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ti y que me dejes en los comentarios si fue así. Cualquier duda, cualquier pregunta que quieras hacer, no dudes en dejármelo en los comentarios, pues enseguida estaré contestando todas tus dudas. Te mando un gran abrazo.